¿Cómo están amigos? Hoy continuamos con nuestro curso de balanceo de ecuaciones químicas. No se olviden suscribirse al canal Química con Juan Carlos en Facebook y en YouTube. Ahora comencemos con el siguiente método de balanceo de ecuaciones químicas. Como habíamos visto anteriormente en anteriores videos, habíamos hecho el método al tanteo, que es un método corto para ecuaciones cortas, el método de número de oxidación o intercambio electrónico. Ahora en esta oportunidad vamos a hacer el método redox. Para el método redox hay que ver algunos pasos que podemos ir enumerándolos. Como el primero siempre va a ser, hay que escribir correctamente la reacción o en este caso la ecuación química, identificar todos los átomos que cambiaron de número de oxidación y los que tenemos que escribir esos números de oxidación encima de cada elemento y la valencia con la que está cambiando estos átomos. Tenemos que ser capaces de identificar, encontrar el número de electrones que transfiere cada uno de los elementos que se oxida y reduce. Entonces, esto es muy importante para este método. Escribir las semireacciones, aquí es donde ya empieza el método redox, donde se deben contener solo al elemento que oxida y al elemento que reduce. Si los elementos llevan subíndices, se debe escribir como coeficientes en las semireacciones estos subíndices. Se debe balancear la cantidad de elementos que existan agregando coeficientes los más bajos posibles. Sexto paso, balancear eléctricamente cada semireacción. Para el propósito se debe escribir el número de electrones de los elementos y agregar electrones al lado que sea necesario, o sea, donde falte electrones. Los electrones tienen valencia negativa, eso no hay que olvidar. Se intercambia el número de electrones en cada semireacción para que sean iguales y después se debe simplificar si es que se puede hacerlo y sumar miembro a miembro las dos semireacciones. Primero se verifica los metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Este es el paso final antes de poder realizar, bueno, al realizar una tabla, ¿no? Inmediatamente verificamos eso, los metales primero, no metales, hidrógenos, oxígenos. Entonces aquí tenemos como primer ejemplo lo que es el zinc más el dicromato de potasio más el ácido sulfúrico más el sulfato, bueno, eso produce el sulfato de zinc más el sulfato crómico más el sulfato de potasio y el agua. Lo primero entonces, si seguimos la metodología que hemos visto en la anterior diapositiva, tenemos que verificar las valencias o los estados de oxidación de cada elemento. En este caso podemos ver el zinc como está solo como elemento, aquí está con 0 y aquí en el sulfato de zinc está con 2 más de carga. El cromo, aquí en el dicromato está con 6 más y aquí en el sulfato crómico está con 3 más. El azufre está con 6, 6, 6, 6, entonces no pasa nada. El potasio 1 más, el hidrógeno 1 más y el oxígeno 2 menos. Lo mismo pasa en este lado. Entonces solo sería en este caso el zinc que está con 0 a 2, que sería el elemento que oxida, y el que reduce sería el cromo de 6 más a 3 más. Entonces el que oxida ya vemos ahí, estamos anotando, y el que reduce, que es el cromo de 6 a 3. Podemos decir que el cromo reduce de 6 a 3 en 3 electrones, pero aquí podemos verificar que hay dos cromos, entonces en total va a intercambiar 2 por 3, 6 electrones. Lo mismo pasa con el zinc, solo hay un zinc que reduce de 0 a 2, solo intercambia 2 electrones. Entonces, si necesitaríamos hacer el método anterior, que era el método de intercambio electrónico, podríamos utilizar estos electrones que hemos visto que intercambia cada elemento, de 6 para el cromo y 2 para el zinc. Y podríamos escribirlo debajo de cada compuesto. Sin embargo, vamos a hacer método redox
que es formar semirreacciones, pero simplemente con los elementos que oxidan y reducen. En este caso, vamos a hacer primero para el cromo. Podemos ver que hay dos cromos, como tiene subíndices, o lo colocamos como coeficiente. Aquí lo mismo, hay dos cromos, lo colocamos como coeficiente. Esa es la primera semirreacción. Antes de igualar, vamos a bajar sus valencias. Este está con 6 y este está con 3 más en los productos. Entonces, ese sería el siguiente paso. Después de igualar la cantidad de cromos, como hemos visto, hay dos aquí y dos aquí, entonces ya no hay que igualar. Igualamos lo que son las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas para el primer caso va a ser 2 por 6, 2 electrones, y el segundo 2 por 3, 6 electrones. Esta es la carga total que hay en los reactivos, en la semireacción que tenemos aquí, y hay 6 más en los productos de esta semireacción. Como podemos ver, las cargas eléctricas no están igualadas. Hay una deficiencia de electrones en el lado izquierdo, en los reactivos. Entonces, aquí aumentamos más 6 electrones. O sea, la diferencia de 12 más a 6 más es 6. Entonces, aumentamos 6 electrones. Los electrones, como dijimos, son cargas negativas. Es como decir 6 menos 12 más. Si sumamos 6 menos 12 más, nos queda 6 más. 6 más, y en este lado también hay 6 más, ya estaría igualado eléctricamente esta semireacción. Pasamos a la siguiente semireacción, que es del zinc. El zinc, podemos ver que hay un solo átomo aquí en los reactivos, y también en los productos hay un solo átomo. Entonces, solo se queda así. Colocamos el estado de oxidación, que es con 0 y 2 más. Después balanceamos la cantidad. Hay un zinc, entonces está balanceado. Balanceamos las cargas eléctricas. En este lado está con 0 el zinc, y en este otro lado está con 2 más. Entonces hay una diferencia de cargas eléctricas de 0 a 2 más de 2 electrones. Entonces, al lado que falta electrones, aumentamos. Los electrones tienen carga negativa, entonces aumentamos más 2 electrones en este lado, que serían los productos en esta semireacción, donde si sumamos 2 menos 2 más, la suma de estos dos nos da 0, y está igualado con 0 de este otro lado, que sería de los reactivos. Ya está igualado las cargas eléctricas de las dos semireacciones. Después de ese, el siguiente paso es poder intercambiar y sumar estas dos semireacciones. Vale decir que estos dos electrones va a multiplicar como valor numérico a la semireacción de arriba, y estos 6 electrones va a multiplicar a la semireacción de abajo. Entonces quedaría así, el 2 arriba, el 6 abajo. Se está intercambiando los electrones. En este caso se puede simplificar porque estos son números pares, entonces nos quedaría mitad 1, mitad 3. Y estos son los números con los que vamos a multiplicar las inyecciones. 1 por 6 nos da 6 electrones, 1 por 2, 2 cromos, 3 por un zinc, 3 zinc, flecha, flecha, volvemos a multiplicar arriba, 1 por 2, 2 cromos, 3 por un zinc, 3 zinc, y 3 por 2, 6 electrones. Esta sería la semireacción con los coeficientes que tenemos que copiar arriba. Pero antes, como podemos ver, esto es como una ecuación matemática, podemos simplificar los electrones tanto de los reactivos como de los productos, y quedaría así. Ahora, subiendo los coeficientes estequiométricos para el cromo, aquí podemos subir como 2, pero aquí ya hay un 2 cromos. Esto nos quiere decir que hay 2 cromos en los reactivos, pero como aquí ya como subíndice hay 2, solo tenemos que colocar 1. Lo mismo ocurre aquí, nos dice que tiene que haber 2 cromos, pero como aquí ya subíndice hay 2, entonces solo colocamos 1. Prácticamente esto quedaría con 1 como coeficiente tanto en el dicromato como en el sulfato clómico. Ahora subimos del zinc. Nos dice que tiene que haber 3 zinc en nuestra reacción, en los reactivos. Aquí solo hay 1, entonces aumentamos un coeficiente 3. Lo mismo en los productos. En el sulfato de zinc solo hay un zinc, aumentamos 3. Quedaría así. Después de eso, después de haber subido los que son los coeficientes estequiométricos que hemos sacado
de la suma de estas dos semireacciones. Entonces balanceamos ahora sí al tanteo. Aquí hay 3 zinc, 2 cromos, potasios. Aquí hay 1 por 2, 2 potasios. En los productos aquí hay 2 potasios. Entonces tendríamos que colocar como coeficiente 1. Luego nos falta igualar los azufres. Aquí tenemos 3 por 1, 3, 1 por 3, 3 más estos 3, 6, más un azufre que existe aquí en el sulfato de potasio, 7. Entonces aquí aumentamos como coeficiente 7 para que haya 7 azufres. Igualamos los hidrógenos. En los reactivos solo tenemos 7 por 2, 14 hidrógenos. En los productos los hidrógenos estarían en las moléculas de agua. Tendríamos que multiplicar. Aquí, si aquí hay 14, aquí también tiene que haber 14 hidrógenos. Entonces aumentamos un coeficiente 7. 7 por 2, 14. Ahora igualamos los oxígenos, que nos daría 1 por 7, 7 más 7 por 4, que sería 28, más 7, eh, 30 32. Aquí también tendríamos que ver 3 por 4, 12, más 12, 24, más 4, 28, más 7, 35. 35 en los dos lados, ¿no? Y ahí verificamos con la tabla. 3 en los reactivos zinc, 3 en los productos. Cromos 2, potasios 2, potasios 2, azufres hay 7. Aquí tenemos 3 más 3, 7. 14 hidrógenos, 7 por 2, 14 y 7 por 2, 14. 35 oxígenos, aquí 7 por 4, 28 más 7, 35 oxígenos. Y en los productos estarían los 35 oxígenos, que nos da al sumar los oxígenos de 3 por 4, 12, más 12, 24, más 4, 28, más 7, 35. Ese sería el método redox para igualar por el método redox esta reacción química o ecuación química que hemos visto en este ejemplo. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero se puedan suscribir al canal y nos vemos en un próximo video que va a ser un ejemplo para el método ion electro. Muchas gracias.